Me quedé paralizada tras la puerta de la cocina, con una mano aún agarrando la bolsa de naranjas que había comprado rebajadas porque a mi hijo le gustaban. Esperaba sorprender a mi hijo Daniel, quizá compartir una taza de té y decirle por fin que había decidido dejar de trabajar, que mi corazón ya no era lo que era y que el médico me había rogado que bajara el ritmo. Pero en cambio lo oí: sí, por fin venderé la casa. Ahora que no sirve para nada, que se pudra en otro sitio por mí. Se rió al teléfono con un tono desenfadado, como si estuviera hablando del tiempo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Me temblaban las rodillas y tuve que apoyarme en el marco de la puerta. Sentía el sudor frío acumulándose en la nuca, la respiración entrecortada. Todos esos años, 30 para ser exactos, de entregarle cada sueldo, cubriendo discretamente sus negocios fallidos, sus deudas, sus emergencias. Recordé las mañanas en que me saltaba mi propia medicación solo para asegurarme de que tuviera suficiente dinero para la gasolina, las noches en que trabajaba horas extra limpiando oficinas para que no quedara mal ante sus amigos. Cada sacrificio parecía una broma pesada que ahora resonaba en mis oídos. Pero allí de pie, oyéndolo decir que era inútil, algo dentro de mí se quebró. Una calma repentina y gélida me invadió. Se sentía extraña, como deslizarse en la piel de otra persona, pero reconfortante en su agudeza. Mis lágrimas no cayeron, en cambio mi mente se agudizó cortando la niebla de la traición. Por un momento quise entrar en esa cocina y gritar, para decirle a que había renunciado por él, cada dólar que había canalizado a sus negocios en quiebra, sus deudas, sus caprichos. Incluso vendí mi anillo de bodas discretamente un año cuando estaba a punto de perder su auto. Pero no me moví. Una especie de claridad fría y aguda me invadió, una claridad que no había sentido desde que mi esposo falleció hacía décadas. Se me secó la boca al escucharlo alardear de mis sacrificios como si fueran solo piedras angulares para él. Respiré hondo, me aparté en silencio de la puerta, me sequé las lágrimas con la manga, enderecé la espalda y apoyé la palma de la mano contra la pared para estabilizarme. Se acabaron las súplicas, se acabó esperar muestras de cariño. No dejaría que vendiera mi techo y me dejara tirado como basura. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cada paso resonaba con una nueva promesa. Reclamaría cada centavo, cada momento, cada ápice de mi dignidad que creía haberme arrebatado para siempre. Tras escuchar las palabras de Daniel, me escapé al único lugar que aún sentía como mío, mi pequeño jardín detrás de la casa. Me senté en el desgastado banco de madera bajo el rosal, el mismo lugar donde solía sentarme a verlo jugar con sus camiones de juguete cuando tenía 5 años. Las rosas florecían salvajemente carmesí y rosa pálido, trepando y entrelazándose como si intentaran sostenerse. Antes creía que eran un símbolo de cómo el amor entrelazaba y unía a las familias, ahora solo parecían un desastre que había descuidado mientras estaba demasiado ocupada manteniéndolo a flote. Recorrí las arrugas de mis palmas, mis manos marcadas por años de fregar, coser, cargar bandejas y remendar sus interminables errores. 30 años de entregar cada sueldo sin pensarlo 2 veces. Recordé cada promesa desesperada que hizo: solo un préstamo más, mamá. Solo hasta que el negocio se recupere, te juro que esta es la última vez. Siempre le creí, o tal vez necesitaba creerle para seguir adelante, para justificar los infinitos sacrificios, para mantener la ilusión de que me necesitaba, de que yo importaba. Cada vez que fallaba, yo recogía los pedazos. Vendí las joyas que me dejó mi madre, cancelé mis propios chequeos médicos, trabajé con dolores de pecho y de cabeza que duraban días, con las manos tan rígidas que ni siquiera podía abrir un frasco. Le di mi vida entera en sobres pequeños y ordenados y transferencias bancarias. Ahora, sentada allí con el sol de la tarde filtrándose entre los pétalos de rosa, sentía el peso de todos esos años perdidos sobre mí. El susurro de las hojas en lo alto sonaba como susurros de todas las veces que debí haber dicho que no. Debí haber ahorrado al menos un poco para mí, para mi salud, para tener algo de paz en mi vejez. Pero el amor no es ciego, dicen.
No, el amor no es ciego, el amor es paciente, esperanzado, estúpidamente leal, y a veces autodestructivo. Me incliné hacia adelante con los codos clavados en las rodillas, y exhalé temblorosamente. El jardín olía dulce, casi dolorosamente, y se burlaba de mí con su belleza despreocupada y espontánea. En ese momento comprendí algo aterrador y liberador a la vez: estar sola es mejor que ser utilizada. Miré las rosas a mi alrededor y sentí un destello de algo nuevo, algo agudo y claro: ira, tal vez, o determinación. Daniel pensó que era demasiado débil para actuar, demasiado atada al amor de una madre para contraatacar. Contaba con mi silencio, mi miedo, mi perdón infinito. Pero no me conocía tan bien como creía. Me levanté del banco lentamente, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Me detuve apretando la mano contra el enrejado. Si quería verme como una inútil, le demostraría lo peligrosa que podía ser una vieja inútil. A la mañana siguiente me encontré sentada en el porche trasero con una taza de té aguado desportillado calentándome los dedos. El aire matutino aún traía rocío, y las viejas tablas de madera bajo mi silla crujían cada vez que me movía. Mi vecina Joan vino, como siempre los sábados. Subió las escaleras arrastrando los pies, balanceando su cesta de tomates frescos de su pequeño invernadero. Marta, pareces haber visto un fantasma, dijo mirándome con los ojos entrecerrados. Forcé una leve sonrisa y le hice señas para que se sentara. La verdad era que había estado ensayando qué decir toda la mañana. Sentía un nudo en la garganta y el pecho me ardía de tanto contenerlo todo. Mientras Joan se acomodaba, me entregó un tomate brillante y firme. Lo miré fijamente un segundo antes de apartarlo. Necesito decirte algo, comencé. Las palabras me pesaban, como si cada una cargara con décadas de dolor. Ella me escuchó en silencio mientras hablaba de verdad, sobre los sueldos que entregaba mes tras mes, las deudas que saldé sin decir palabra, las tarjetas de crédito que pagué a escondidas, cómo pagué las facturas del hospital de Daniel después del accidente de coche que causó borracho, cómo saldé sus deudas de juego para que nadie llamara a la puerta en mitad de la noche. Le conté cómo vendí el último brazalete de oro que me regaló mi madre, solo para pagar la luna de miel de Daniel cuando su nueva esposa amenazó con dejarlo por dinero. Los ojos de Joan se abrieron cada vez más. En un momento dado, se llevó la palma de la mano a la boca. «Tú hiciste todo eso», susurró. Asentí, mirando el jardín. Las rosas se marchitaban bajo el sol de la mañana, sus pétalos caían como acusaciones silenciosas. Siempre prometió que te lo devolvería. Siempre dijo que te cuidaría cuando envejecieras, dije, con la voz quebrada al final. La mano de Joan encontró la mía, apretándola tan fuerte que casi me dolió. Ese niño no es un hijo, es un parásito. Miré sus manos unidas y sentí una lágrima resbalar por mi mejilla. Joan me la secó con el pulgar, su tacto era cálido y maternal. Por primera vez en décadas, me permití sentir plenamente la traición. No era solo el dinero, era cada sacrificio, cada noche que me desvelé esperando a que volviera a casa, cada comida que me salté para que comiera mejor. Todo se desmoronó en esa frase que escuché por casualidad. Joan no dijo mucho después de eso, simplemente se sentó a mi lado con una presencia firme y sólida. Y en ese silencio sentí que algo cambiaba. La humillación empezó a tomar una nueva forma, algo más parecido al acero. Cuando Joan finalmente se levantó para irse, me abrazó tan fuerte que sentí que se me tensaban las costillas. «Ya sabes lo que tienes que hacer», me susurró al oído. Asentí contra su hombro. Sí, lo sabía. Unos días después me obligué a ir al supermercado. Necesitaba leche y pan, pero más que eso, necesitaba un momento para pensar más allá de las paredes de esa casa. Me ajusté más mi viejo cardigan mientras caminaba por el pasillo de cereales. Cada paso se sentía pesado, como si arrastrara los pies por el barro. Mi mente repetía las palabras de Daniel en un bucle infinito. Estaba a punto de coger una lata de sopa cuando oí una risa que me enderezó la espalda como una barra de acero, la risa de Daniel, fuerte y segura,
la misma que usaba cuando creía haberle sacado dinero a alguien con su encanto. Giré la cabeza lentamente. Allí estaba apoyado en un estante con el teléfono pegado a la oreja y los ojos brillantes de emoción como un niño que presume de un juguete robado. No escucha, le decía a quien estuviera al otro lado, no tiene ni idea. Cree que estoy arreglando la casa para su comodidad. Ya tengo una inmobiliaria lista para que venga la semana que viene. En cuanto se venda, se irá, y por fin podré tener mi libertad. Hizo una pausa para reírse entre dientes. Sí, lo sé, soy un genio. Me temblaba tanto la mano que casi se me cae la lata. La apreté contra el pecho intentando respirar con normalidad. Él seguía hablando ajeno a todo. Se esfumó en cámara lenta, y no hice nada para detenerlo. Lo amaba tanto que dejé que se convirtiera en un extraño frente a mí. Después de que Adam cerrara la puerta de golpe, seguía aferrándome a la esperanza como un niño agarrando un juguete roto. Me dije a mí misma que tenía que ser un error, tal vez estaba estresado, tal vez se disculparía, tal vez bajaría corriendo por la entrada, con los brazos abiertos, gritando, «Mamá, espera». En cambio me quedé allí parada durante lo que parecieron horas, con el aire de la tarde azotándome la piel. Me quedé mirando mi viejo teléfono plegable, el que había conservado por sus botones grandes y sus llamadas sencillas. Me temblaban los dedos al revisar mis contactos, amigos de la iglesia, viejos vecinos, Ellen del grupo de oración. Los llamé uno por uno con la voz temblorosa. ¿Podrías ver cómo está Adam? Creo que ha habido un malentendido. Me pidió que me fuera, pero seguro que es solo temporal. Todos me escucharon con amabilidad, con voces suaves y atentas, como si yo fuera un animal frágil a punto de quebrarse. Pero ninguno tenía respuestas. Algunos ofrecieron oraciones, otros prometieron hablar pronto con Adam. Cada promesa cortés era como una pequeña piedra que caía sobre mi corazón, ya desfallecido. Para cuando el sol se puso tras el lago y el último destello dorado se desvaneció, estaba sentado en un banco del parque calle abajo con mis maletas apiladas a mi alrededor como tristes siglos. Apreté con tanta fuerza el teléfono plegable que se me pusieron los nudillos blancos. Cada pocos segundos pulsaba el botón lateral para comprobar si tenía alguna llamada perdida, como si ya no supiera que no la tendría. Cuando por fin me puse de pie, me temblaban las piernas como si fueran de otra persona. Recogí mis maletas, cada una más pesada de lo que recordaba, me dolía la espalda, respiraba entrecortadamente, pero seguía adelante. Aunque Adam se hubiera dado por vencido, yo no estaba lista para darme por vencida. Mañana llamará. Mañana arreglará esto, me dije. Pero en el fondo una parte silenciosa y honesta de mí ya sabía que mañana sería tan silencioso como esta noche. Era casi medianoche cuando decidí que no podía seguir esperando en ese banco del parque. Sentía todo el cuerpo frágil, como si un paso en falso pudiera destrozarme, así que caminé de vuelta a la cabaña. Al llegar, las luces brillaban intensamente y las risas se extendían por el patio. Por un instante me dio un vuelco el corazón, quizá era una fiesta de bienvenida, quizá una broma elaborada, y Adam abría la puerta y me abrazaba, riendo. ¿De verdad creías que te iba a echar? Rodeé la casa con sigilo, la grava crujiendo bajo mis pies, y me detuve justo en el pasillo con la espalda pegada a la fría pared. Podía oír a Adam en la sala, su voz más fuerte que nunca, abriéndose paso entre las risas borrachas de sus amigos. Ya no sirve. Ya ni siquiera puede trabajar. ¿De qué sirve? La enviaré a una residencia de ancianos en las afueras, lo más barato que encuentre. Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Separé los labios, pero no pude pronunciar palabra. Creí haber oído lo peor, pero esto no era solo una traición, era una sentencia de muerte de la única persona con la que creía poder contar. Una madre joven y su hijo pequeño pasaron por allí, mirándome con curiosidad. Me obligué a darme la vuelta, agarrando el carrito con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos.
Seguí adelante intentando parecer normal, pero por dentro mi corazón rugía como una tormenta. Cada palabra que decía era como una bofetada. ¿Cuántas veces lo había encubierto? ¿Cuántas veces lo había defendido ante vecinos, profesores, amigos? Renuncié a mi jubilación, a mis sueños de viajar, a mi oportunidad de paz, todo para que él pudiera vivir cómodamente, y ahora me estaba desechando como si fuera comida podrida. Mientras esperaba en la fila de la caja, me temblaban tanto las manos que casi se me cae la cartera. El cajero, un chico joven de mirada amable, me preguntó si estaba bien. Asentí sin poder hablar. Al volver al coche me senté al volante y aferré las manos. Mi vista se nubló por las lágrimas, pero bajo el dolor, un nuevo fuego empezó a arder. De vuelta en casa, me senté en el borde de la cama, con las bolsas de la compra aún sin desempacar junto a la puerta. El sol del atardecer se posaba sobre mi edredón, iluminando las pequeñas puntadas que usaba para distraerme en las noches de insomnio. Miré mis manos, las manos que habían ayudado a Daniel a superar cada apuro, cada deuda, cada rabieta infantil convertida en desastre adulto. Una vocecita en mi cabeza dijo, es hora. Metí la mano debajo de la cama y saqué un libro de contabilidad viejo y descolorido. Había sido mi secreto durante años, algo que me repetía a mí misma que algún día terminaría. Cada dólar que le di, cada factura que pagué, cada gasto médico que cubrí, todo estaba allí, garabateado con letra minuciosa durante esas largas noches en las que fingía que algún día me lo devolvería. Hojeé las páginas. Cada línea era una pequeña puñalada en el corazón, $12.500 para su primer negocio, que fracasó en 6 meses, $9.800 para pagar a los usureros tras su ludopatía, $22.000 para la hipoteca cuando olvidó pagar, $5.000 para la luna de miel cuando su esposa amenazó con irse. La lista se extendía como un interminable reguero de promesas incumplidas. Sentí la pluma pesada al volver a escribir. Me temblaba la mano, pero me obligué a seguir. Cada trazo era como si desprendiera otra capa de mis ilusiones. Para cuando dejé la pluma, me dolía la espalda y me ardían los ojos, pero sentí una extraña calma en el pecho. Esto ya no era solo una lista, era mi prueba, mi historia, mi última defensa. Miré la lámpara de mi mesita de noche, su cálida luz proyectaba un suave resplandor sobre el libro de contabilidad. Me recordó la vieja lámpara de lectura de mi marido, la que dejaba encendida cuando me esperaba a casa después de un turno de noche. Siempre decía, nunca dejes que la gente confunda tu bondad con debilidad. Lo había olvidado hacía demasiado tiempo. Apreté el libro de contabilidad contra mi pecho y dejé que mis lágrimas cayeran libremente. Esta vez no eran lágrimas de impotencia. Eran lágrimas de liberación, de finalmente recuperar partes de mí que ni siquiera sabía que aún estaban allí. Casi podía oír la voz burlona de Daniel en mi cabeza, solo eres una anciana. Nunca lucharás contra mí. Pero mientras estaba sentada allí, bajo la suave luz de esa lámpara, algo se endureció en mí. No era solo una anciana. Era una madre que lo había dado todo, y estaba harta de guardar silencio. Dejé el libro de contabilidad en la mesita de noche, justo al lado de mi foto de boda, y susurré a la habitación, a mi marido, a mí misma, es hora de volver a casa, a mí. A la mañana siguiente salí justo después del amanecer. Las calles aún estaban húmedas por una lluvia temprana, el olor a asfalto mojado era intenso en el aire. Llevaba mi vieja gabardina beige, aquella de la que Daniel se quejaba me hacía parecer una bibliotecaria abandonada. Hoy, la llevaba con orgullo. Pasé por delante de la panadería donde solía comprar sus panecillos favoritos, ignorando la punzada que me atravesó el pecho. No me quedaba espacio para la nostalgia, solo para la determinación. Unas cuadras más adelante me detuve frente a un pequeño edificio de ladrillo con un toldo verde, Stein y Harper, abogados. Las letras estaban descoloridas, pero sabía que eran buenas. Habían ayudado a mi amiga Margaret con una complicada batalla legal por una herencia años atrás.
Me quedé allí un minuto con la mano sobre el pomo de la puerta. Mi reflejo en el cristal mostraba a una anciana cansada, arrugas alrededor de la boca, ojos que habían visto demasiadas traiciones. Entonces abrí la puerta y entré. Una joven recepcionista levantó la vista sobresaltada. Buenos días, señora. ¿Tiene cita? Negué con la cabeza. No, pero necesito ver a alguien hoy. Es urgente. Debió de percibir el hierro en mi voz, porque dejó de hacer preguntas y me condujo por un pasillo estrecho. Acabé frente a una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y el pelo recogido en un moño. Se presentó como la señora Harper. Nos sentamos uno frente al otro en su escritorio de madera oscura. Deslicé el libro de contabilidad hacia ella lentamente como si pesara 45 kilos. Hojeó las páginas en silencio con los dedos moviéndose rápidamente y arqueando las cejas cada vez más. Finalmente levantó la vista. Esto es extenso, dijo con cuidado. ¿Tiene comprobantes de estos pagos? ¿Extractos bancarios, recibos, confirmaciones de transferencias? Asentí y saqué una carpeta desgastada de mi bolso, años de registros apilados y etiquetados, cada sacrificio documentado en blanco y negro. La mirada de la señora Harper se suavizó un poco. Ha llevado registros meticulosos, dijo. Me enderecé sintiendo un extraño orgullo latir en mi cuerpo. Tenía que hacerlo, siempre era tan descuidado. Alguien tenía que llevar la cuenta. Ella asintió lentamente. Legalmente tenemos un caso muy sólido de explotación financiera, sobre todo considerando tus contribuciones y la promesa de cuidados futuros. Puede que lleve tiempo, pero puedes reclamar la restitución y asegurarte de que no pueda tocar tu propiedad sin tu consentimiento. Sentí que mis hombros se relajaban, la tensión se aliviaba un poco por primera vez en semanas. ¿Y qué hay de la casa?, pregunté en voz baja. Podemos solicitar una orden judicial de inmediato para impedirle venderla, respondió con firmeza. No podrá anunciarla ni transferir la propiedad sin enfrentar graves consecuencias legales. Solté un suspiro tembloroso que no me di cuenta de que había estado conteniendo. La señora Harper se inclinó hacia adelante. Ya no está sola en esto, señora Miller. Lo superaremos juntas. Escuchar esas palabras fue como estar bajo el sol después de un largo y frío invierno. Al salir de la oficina, pasé de nuevo por delante de la panadería. Miré por la ventana, pero no me detuve. Daniel aún no lo sabía, pero los cimientos sobre los que se apoyaba estaban a punto de resquebrajarse. No solo estaba recuperando mi casa, sino que me estaba recuperando a mí mismo. Una semana después Daniel me llamó y me invitó a cenar. Dijo que era para hablar de las cosas, pero yo sabía que no era así. Su voz era empalagosa, cada palabra cuidadosamente medida. Esa noche puse la mesa yo mismo, colocando la porcelana fina que había guardado durante décadas. Cada plato se sentía más pesado de lo habitual, como si cargara con todas las discusiones silenciosas que nunca tuvimos. Cuando Daniel llegó entró como si fuera el dueño del lugar, su colonia era demasiado fuerte, su sonrisa demasiado amplia. Llevaba un fajo de papeles bajo el brazo. Mamá, me dijo con cariño besándome la mejilla como si nada hubiera pasado. Pensé que sería bueno arreglar unos trámites de mantenimiento de la casa esta noche. Asentí, fingiendo confusión. ¿Mantenimiento? Soltó una risita suave como si yo fuera un niño lento. Sí, ya sabes, cosas de rutina. Te facilitará todo más adelante. No querrás preocuparte por los impuestos de la propiedad y las reparaciones a tu edad, ¿verdad? Revolví la sopa lentamente disimulando el asco que me hervía en el pecho. Nos sentamos a comer, y él no paró de hablar de nuevas inversiones, nuevos negocios y de cómo debíamos ser inteligentes con nuestros activos. Sus manos se movían como las de un mago hojeando documentos, señalando las líneas de firma. Firma aquí, mamá. Te ahorrarás un montón de problemas más adelante.
Tomé uno de los papeles y entrecerré los ojos, fingiendo forcejear. Por dentro mi pulso era firme y frío. Recordé cada momento que había esperado a que sus promesas se cumplieran, cada factura médica que me dejó, cada noche que me desvelé esperando oír su llave en la puerta para saber que estaba vivo y aquí. Y allí estaba, intentando convencerme de que renunciara a lo último que me quedaba de independencia, mi hogar, mi dignidad, mi derecho a existir a mi manera. Dejé el periódico y suspiré dramáticamente. Sabes, Daniel, siempre se te han dado muy bien estas cosas tan complicadas. No sé por qué me molesto en intentar entenderlas. Sus ojos brillaron hambrientos. Exactamente, no hace falta. Solo confía en mí. Incliné la cabeza observándolo como si observaras a una serpiente deslizándose por la hierba. Confía, repetí casi en un susurro. No notó la dureza de mis palabras. Simplemente se inclinó con entusiasmo, empujando el bolígrafo hacia mí. Lo aparté lentamente mirándolo a los ojos. ¿Por qué no terminamos de cenar primero? Debes de estar muerto de hambre. Su sonrisa se torció. Intentó disimular su enfado, pero lo vi, una pequeña grieta en su perfecta actuación. Comimos casi en silencio. Después dejé que llenara el aire con su charla nerviosa, asintiendo en los momentos oportunos. Yo ya estaba muy por delante, él no tenía ni idea de que a pocas cuadras, la señora Harper estaba ultimando los documentos de la orden judicial. No tenía ni idea de que mañana su pequeño plan se derrumbaría en un tribunal. Mientras recogía los platos, empezó de nuevo, mamá, sobre los papeles. Lo miré y sonreí con tanta dulzura que casi no captó la frialdad. No arruinemos una buena cena con negocios esta noche. Intentó discutir, pero me di la vuelta y llevé los platos al fregadero. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía la ventaja firmemente en mis manos. Después de cenar, me retiré a mi cuarto de costura. El pequeño espacio olía a tela vieja y bolsitas de lavanda. Una sola lámpara iluminaba el rincón donde estaba mi máquina de coser, con la aguja en punto muerto en un delantal a medio terminar que quería hacerle a la esposa de Daniel hacía años, un regalo que nunca terminé al ver cómo me miraba, como si fuera tierra bajo sus zapatos. Aparté el viejo delantal y puse mi libro de contabilidad sobre la mesa, alisándolo como un texto sagrado. Todas las noches de esa semana, me senté allí durante horas, repasando las cifras y comparándolas con mis recibos y registros bancarios. Cada página era un testimonio de la vida que había sacrificado pieza por pieza, un mosaico de números que cosía la verdad que él creía que enterraría con mi silencio. Entre revisar columnas y recalcular, pasé los dedos por una cesta de fotos familiares antiguas en la estantería, la foto de Daniel de bebé, su primer día de colegio, su foto de graduación. La única donde vi un atisbo de verdadera alegría en sus ojos antes de que la codicia lo devorara por completo. Pensé en la voz de mi difunto esposo que resonaba en el pasado, no dejes que se lo lleve todo, Margaret. Deja algo para ti. No lo había escuchado entonces, pero ahora, ya no había vuelta atrás. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el silencio de la habitación me envolviera como un manto protector. La aguja de la máquina de coser brillaba a la luz de la lámpara, como una espada diminuta, precisa, implacable y fuerte a pesar de su tamaño. Imaginé a Daniel paseándose por su habitación, ensayando lo que me diría a continuación, cómo urdiría sus mentiras, cómo fingiría preocupación. La imagen casi me hizo reír. Mis dedos se movían solos, tomando un retazo de tela y pasándolo por la máquina. El zumbido del motor me vibraba hasta los huesos, conectándome a tierra. Cada puntada era como un latido, cada línea una promesa, terminaría esta lucha a mi manera, paciente, cuidadosa y con la misma fuerza silenciosa que me había sostenido durante décadas de sacrificio. Cuando por fin me puse de pie, me dolía la espalda y tenía las piernas entumecidas, pero mi mente nunca había estado tan despejada. Dejé el documento terminado y miré el pequeño montón de pruebas sobre la mesa. Luego alcancé el espejo y me miré a la luz de la intensa lámpara.
No vi a una anciana indefensa. Vi a una superviviente, alguien que había sido empujada al límite y había encontrado el equilibrio, firme e inquebrantable. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer. Sentía las manos firmes, mi respiración regular. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa azul suave y mis sencillos pendientes de perla, una pequeña armadura de dignidad. Después de prepararme una tostada y un té suave, me senté a la mesa de la cocina y marqué el número de la agente inmobiliaria, la misma mujer de la que Daniel había presumido con sus amigos en el supermercado. Hola, soy la señora Miller. Sí, me gustaría hablar sobre la venta de mi casa. Hubo una pausa en la línea, casi pude oír su sorpresa. Sí, soy la dueña. No, mi hijo no habla por mí. Me encargaré de todo directamente. Las palabras salieron de mi lengua como agua, y cada una se afiló hasta convertirse en una cuchilla. Al mediodía, llegó a mi puerta, joven eficiente con sus tacones resonando en el porche. Llevaba una carpeta y una sonrisa forzada. Esperaba que Daniel estuviera allí para dirigir el negocio. En cambio, me encontró a mí. Abrí la puerta y me hice a un lado sin decir palabra. Ella titubeó un instante escudriñando mi espalda como si Daniel fuera a salir de entre las sombras. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Daniel había suplicado dinero para la matrícula, el mismo lugar donde había llorado tras su primera inversión fallida. Observé su rostro mientras preparaba mis documentos, mi identificación, el libro de cuentas, mis papeles de la orden judicial. Esta casa es mía, dije con calma, y la vendo bajo mis condiciones, sin tratos ocultos, sin negociaciones. Juntas en la mesa intentando calmar el temblor, oí, Ellen, ¿de verdad podemos hacer esto? Ella asintió sin dudar. Podemos, y lo haremos. El restaurante a nuestro alrededor se desvaneció en un zumbido sordo. Un calor me subió por el cuello, las mejillas, las yemas de los dedos. Esa oleada, ese rugido bajo las costillas, esta vez no era miedo. Era algo más profundo, más feroz, rabia. Pero bajo esa rabia yacía un poder claro y penetrante que nunca me había permitido poseer. Abrí los ojos y miré a Ellen directamente a la cara. Hagámoslo, dije. Por primera vez en años, mi voz no tembló. No salí del motel a la mañana siguiente. Me senté en el borde de esa cama rígida durante horas mientras el sol se movía lentamente sobre la alfombra descolorida. Cada rayo era como un testigo silencioso, viéndome convertirme en alguien que apenas reconocía. Pensé que sentiría terror, sin la aprobación ni el apoyo de Adam, me desmoronaría por completo. Pero algo había cambiado. Cada respiración se sentía un poco menos entrecortada. Mis manos ya no temblaban al tomar el té. El vacío dentro de mí se transformó, menos vacío, más una forja. Sabía que no podía acercarme a Adam y exigir mis derechos. Eso sería justo lo que esperaba, la madre mansa mendigando en su puerta, interpretando el mismo papel de siempre. En cambio, llamé a Ellen y le pedí un alojamiento temporal donde pudiera quedarme, un lugar seguro y tranquilo mientras nos preparábamos. Me sugirió una pequeña comunidad de jubilados a las afueras del pueblo, sencilla, pero cálida, con ventanas luminosas y personal amable. Empaqué despacio, sintiendo cada artículo como una pequeña despedida de la mujer que había sido. Al llegar, me recibieron con amables sonrisas. Solo hasta que te acomodes, dijo la coordinadora, rozándome el hombro casi con cariño maternal. Mis vecinos me ofrecieron galletas y me invitaron a su círculo de tejido. Aparentemente parecía una anciana tranquila. Por dentro, estaba construyendo algo cada vez más ingenioso. Cada noche repetía las palabras de Adam, no para torturarme, sino para fortalecer mi determinación. Volví a dormir del tirón, despertándome con la mandíbula apretada en lugar de con la mano temblorosa. El personal me consideraba dulce, una madre bondadosa que lo había pasado mal. No vieron el fuego, pero estaba allí.
Les horneé galletas, con chispas de chocolate, de mantequilla y limón, con medialunas de almendra. Sonrieron y me dieron las gracias. Para ellos fue un gesto de cariño. Para mí cada movimiento de la cuchara era una promesa, cada bandeja que se deslizaba en el horno, una promesa silenciosa, nunca más dejaría que nadie me dominara. Esa tarde Ellen llamó. Encontramos las cuentas, dijo. Adam ha estado intentando acceder a tus ahorros para la jubilación. Probablemente pensó que podría quedarse con lo que queda antes de que te dieras cuenta. Sentí alivio y rabia a partes iguales. ¿Podemos detenerlo?, susurré. Ya lo hicimos, respondió Ellen. Congelamos tus cuentas esta mañana. Pegué la frente al cristal de la ventana, observando a los vecinos cuidar el jardín. Sentía el pecho más fuerte que en años. Regresé a mi habitación y me senté con mi diario. Con letras grandes e irregulares escribí. No eres su cajero automático. No eres una carga. Eres una mujer. Siempre has sido más de lo que él quería ver. Hice una pausa, respirando lentamente. Afuera el cielo se tiñe de rosa y naranja, como una herida que empieza a sanar. Cerré el diario y susurré, te veo ahora, y no dejaré que te olviden nunca más. En los días siguientes, escribir en mi diario se convirtió en mi ritual. Cada mañana preparaba café, abría mi diario y recomponía mi alma palabra por palabra. Por la noche leía mis entradas en un susurro con voz baja, firme y tranquila. A través de esas páginas me reencontré conmigo misma, la niña que soñaba con dar clases de piano, la mujer que cantaba en la cocina tras la muerte de su marido, la madre que cosía los trajes de las obras escolares. Al final de la semana, guardé mi última declaración judicial en el bolso. Solo me extrañas ahora que dije no. Cada palabra golpeaba la tapa del ataúd sobre la vida que Adam construyó con mi sacrificio. Me sentí como una guerrera, no como una madre frágil. Esa noche coloqué todos los documentos, libros, extractos, recibos, como si fueran fragmentos de cristal que reflejaban años de sacrificio. Me temblaban las manos, pero me esforcé por no perder el equilibrio. Guardé las copias certificadas en una carpeta, etiqueté cada una y guardé las pruebas cruciales en la caja fuerte. Al cerrarla sentí que se me quitaba un peso de encima. Ya no vivía con el miedo a su próximo plan. Al amanecer, me vestí discretamente con un vestido azul marino que no había usado en años. En lugar de orgullo sentí libertad. Tomé mi bolso con la carpeta cerrada, y salí al fresco matutino. El mundo parecía nuevo. En la oficina del abogado, la señorita Harper me recibió con un firme apretón de manos. Firmamos los documentos finales. La venta de la casa se formalizó a mi cuenta, se presentó la orden judicial y se inició el proceso de restitución. Has hecho algo que mucha gente nunca se atreve a hacer, dijo. Asentí. Me llevó 30 años decir que no, respondí en voz baja pero firme. Al regresar a casa por última vez, fui de habitación en habitación, tocando viejos marcos de fotos y colchas, recuerdos de una vida a la que ya no pertenecía. En la cocina, dejé un bloc de notas con 6 palabras. Buena suerte manteniéndote, mamá. No necesité explicaciones. Respiré hondo, salí al día que se iluminaba y cerré la puerta. Por primera vez en décadas, me sentí más ligero que el aire. El día de la audiencia me senté sola en un banco duro con mi carpeta en el regazo. Cuando Adam entró flanqueado por su abogado, buscó apoyo, pero no lo encontró. El miedo se reflejó en sus ojos al verme. Dentro de la sala, el juez golpeó el mazo. El abogado de Daniel empezó a intentar inventar un malentendido, presentándome como una anciana frágil y confundida que había. Cuando llegó mi turno, la señorita Harper se levantó con voz firme y firme. Expuso todas las pruebas, el libro de contabilidad, los registros bancarios, las facturas médicas, los recibos de las deudas que cubrí, copias de mensajes de texto prometiendo el pago, grabaciones de sus palabras sobre la casa.
El juez hojeó la pila, con el rostro cada vez más sombrío. Entonces llegó mi momento. Me puse de pie con el corazón latiéndome con fuerza, pero la mente alerta. Abrí mi declaración, la misma que había leído en voz alta tantas veces en la cocina. Mi voz tembló solo al principio, pero seguí adelante. Le había dado a mi hijo cada sueldo, cada gota de mi energía, cada pedazo de mi corazón. A cambio me llamó inútil, planeó robarme la casa y planeó desecharme como basura. Pero no soy débil, dije. Quedarme callado no significa ser débil. Estoy aquí hoy porque me niego a desaparecer en silencio. Me niego a dejar que el amor se convierta en cadenas. La sala permaneció dolorosamente silenciosa mientras mis palabras resonaban. Daniel se removió en su asiento pálido y sudoroso, mientras su abogado le susurraba frenéticamente al oído. Cuando terminé, cerré mis papeles y miré al juez. En ese momento no me sentí pequeño, me sentí más alto que nunca junto a Daniel. El juez hizo una larga pausa antes de finalmente hablar. Ordenó que Daniel devolviera una gran parte del dinero que yo había documentado dentro de plazos estrictos. Dictaminó que las acciones de Daniel constituyeron explotación financiera de una persona mayor y ordenó una indemnización por daños emocionales, además de mis honorarios legales completos. Daniel se desplomó hacia adelante como si le hubieran arrancado los huesos de la espalda. Su abogado estaba sentado con la cabeza entre las manos. Yo permanecí inmóvil, respirando lenta y profundamente. Al irnos sentí una mano en mi brazo, la señorita Harper con los ojos brillantes de orgullo. Lo lograste, susurró. Afuera de la sala, el aire frío me golpeó la cara como una bendición. Daniel cayó de rodillas en las escaleras del juzgado, sollozando entre sus manos. No me detuve. No miré atrás, que por primera vez en mi vida no me marchaba avergonzado, sino victorioso. Me detuve un momento para mirar atrás, no por arrepentimiento, sino para recordar el capítulo final de esta larga y retorcida historia. Daniel seguía en las escaleras, con las rodillas raspando contra el áspero hormigón. Su chaqueta estaba arrugada y húmeda por las lágrimas, con el pelo pegado a la frente. Lo observé mientras hundía la cara entre las manos, su cuerpo temblando con sollozos que resonaban contra las frías paredes de piedra. La gente pasaba, algunos deteniéndose a mirarlo, otros evitándolo por completo. El hijo que siempre se pavoneaba por el pueblo presumiendo de su casa y su éxito ahora parecía un niño que había perdido su juguete favorito. Por un fugaz instante sentí una punzada de algo parecido a la lástima, pero luego se desvaneció, reemplazada por una serena claridad que se asentó en lo más profundo de mis huesos. Me había llamado inútil. Había planeado borrarme de la vida que construí para él. Pero ahora era él quien estaba solo, desplomado y expuesto. Me di la vuelta y seguí caminando. Cada paso se sentía más ligero, como si el suelo mismo me impulsara. Hoy ni siquiera me inmuté. La señorita Harper se unió a mí, con su maletín en la mano. Me miró con la misma mezcla de alivio y admiración que había visto cuando revisamos mis pruebas juntas por primera vez. Vamos a casa, dijo en voz baja. Asentí y caminamos hasta la calle donde esperaba un taxi. Dentro me senté en el asiento trasero, aferrada a la carpeta de órdenes judiciales definitivas. Observé cómo la ciudad pasaba, la panadería donde le compraba dulces a Daniel cuando era pequeño, el parque de la esquina donde una vez lo llevaba en los columpios, la calle por la que solía ir en bicicleta con las rodillas raspadas y una risa desenfrenada. Todos esos recuerdos parecían páginas de la vida de otra persona, alguien ingenuo, alguien que aún creía que solo el amor podía salvar a una persona de sí misma. Cuando llegamos a la oficina de la señorita Harper, me ayudó a bajar del taxi. Una vez dentro, nos sirvió una taza de té a cada uno. Su oficina era cálida y acogedora. Colocó los documentos cuidadosamente sobre su escritorio. La restitución financiera debe ser pagada en un plazo de 12 meses, dijo.
De no hacerlo se le confiscarán sus bienes, y la compensación por el daño emocional ya está garantizada con el dinero de la venta de la casa. Cerré los ojos y exhalé profundamente. Sentí que mis hombros finalmente se relajaban, el dolor de mi columna se aliviaba por primera vez en años. Dejé mi taza y miré a la señorita Harper. Pensé que seguiría enojada, o triste, admití. Ella negó con la cabeza suavemente. Es porque por fin eres libre. La verdadera libertad no es ruidosa, es silenciosa como tú. Me llevé una mano al pecho sintiendo mi corazón latir fuerte y firme. Pensé en todas esas noches en vela repasando cada palabra que Daniel me había lanzado, cada insulto, cada manipulación. Pensé en todas las veces que me tragué mis propias necesidades para que él no sintiera incomodidad. Ahora, lo sentiría todo por sí solo. Al salir de la oficina de la señorita Harper, salí al sol de la tarde, que se había abierto paso entre las nubes. La luz me daba en el rostro cálida y casi juguetona. Me detuve en la acera, echando la cabeza hacia atrás, dejando que el sol me bañara. Ya no tenía casa, no la que se había convertido en mi prisión, pero tenía algo mucho más preciado, el poder de elegir a dónde iría, quién sería, cómo viviría. Daniel por fin pudo aprender lo que se sentía estar solo, la misma soledad que él había planeado para mí. Me di la vuelta y empecé a caminar, con paso ligero y seguro. Mañana decidiría dónde plantar mis nuevas raíces. Pero hoy simplemente seguí adelante, respirando profundamente por primera vez en 30 años.